Atención con esta nota porque no solo hay problemas en la Alianza Cambiemos a nivel nacional, como está pasando con el radicalismo, donde algunos se sienten ninguneados, se sienten despreciados, no se sienten considerados, sino que también dentro del mismo Cambiemos, en algunas cuestiones del conurbano hay sectores o hay candidatos que han hecho un esfuerzo grande, han trabajado muy fuerte, incluso en condiciones difíciles, en territorios, por ejemplo, como La Matanza, donde el peronismo es muy fuerte, y se sienten que han sido desplazados de manera absolutamente inconsulta, intempestiva. Este caso, vamos a verlo, creo, por lo que conozco de La Matanza, donde estoy todos los días a la tarde en la radio de la universidad, ha ocurrido con el concejal y vicepresidente del legislativo de La Matanza, Miguel Sareri. Miguel, ¿cómo le va? Muy buenos días, Jorge Chamorro lo saluda. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? No sé si el introito es el correcto. Sí, en realidad el introito es que allá por el 2015 un grupo de radicales, peronistas y gente independiente formó un frente bastante amplio llamado Cambiemos, ¿no? Que nos integramos a una estructura que venía con algunos principios, uno de ellos la unidad de los argentinos. Y durante estos 3 años, bueno, en mi caso encabecé en el 2015, encabecé la lista de concejales en el 2017, básicamente por ser quien mayor consenso tiene en la localidad, en el distrito, que vos lo conocés mucho, más de 2 millones de habitantes. Logramos llevar a la gobernadora Vidal a tener más del 32% de los votos. Inédito para La Matanza en cualquier partido contra el peronismo allí. Y cuando arrancamos nosotros tenía un solo dígito, es decir, medía menos de 2 dígitos la estructura de Cambiemos. Y vos que conocés el tema, y bueno, tenés el suerte de estar también con la gente de la Universidad de La Matanza, la verdad es que fue difícil, fue duro, obviamente nos ayudó nuestro origen peronista y nuestra estructura básicamente que proviene del peronismo, pero fue un trabajo estos años muy arduo. Vos sabés la estructura política que tiene Verónica Magario, Fernando Espinosa, una agrupación muy fuerte, muy importante. Bueno, y así logramos, en mi caso ser ahora, después de la elección del 2017, vicepresidente del Consejo Deliberante, bueno, y así plantear nuestros temas, básicamente basados en la administración local, ¿no? Y en la administración municipal. Pero, lamentablemente, en general ellos han elegido en estos últimos tiempos y han desplazado a todos los sectores provenientes del radicalismo y del peronismo, y en el caso nuestro pasó algo similar, prefiriendo, gente propiamente del PRO y de su propia estructura, no solamente desde el punto de vista político, sino lo que es más grave en nuestro caso, inclusive echando de sus lugares de trabajo a gente responsable de UDAI de la ANSES, a gente del PAMI. Creo que como un castigo ya eso directamente. No solamente un castigo, una persecución política interna, ¿Persecución política? La estamos denunciando, la denunciamos, yo soy el primero que se lo digo a nivel nacional. La denunciamos la semana pasada en el INADI, lo vamos a hacer esta semana en la Comisión de Derechos Humanos y en distintos organismos nacionales e internacionales, porque aquellos que llegaron al gobierno con las banderas de la libertad, la democracia, que hablan permanentemente del autoritarismo o del peronismo o del clientelismo, lo que han hecho en las últimas semanas es, pedir sus cargos y sus puestos de trabajo al gerente de la UDAI de San Justo, al gerente de la UDAI de Castillo, han cambiado a la responsable de la agencia PAMI de Tapiales y han echado a varios integrantes del Estado en tu barrio, programa por otro lado, Jorge, que, mi compañera y otro grupo de trabajo son los que formaron allá por el 2015. Y eso basado fundamentalmente, tenemos todas las pruebas, en un tema interno de que necesitan los lugares para el ministro Finocchiaro y para el resto de los integrantes de Cambiemos para hacer la campaña política partidaria. Decir, uno está acostumbrado en la actividad política, cuando cambia una gestión cambia la gente, y esto es sabemos que el tiempo siempre es limitado, pero en realidad aquellos que vinieron embanderados sobre la gestión y la eficiencia y no confundir la política con la gestión de gobierno, obraron de la peor de las maneras por estas semanas. Claro, porque lo que uno está infiriendo de lo que contás, Miguel Sareri, el concejal y vicepresidente del Consejo Deliberante de La Matanza, es que después de haber logrado el 36% en el bastión histórico del peronismo por parte del PRO, concretamente,
lo que se nota ahora es que para que pueda tener lugar la candidatura del actual ministro de Educación, Finocchiaro, hay una persecución y como un castigo, es decir, es como demasiado, es como... Claro, porque el argumento es que no se puede instalar el ministro, y que yo mido demasiado en las encuestas, entonces hace años que vienen intentando instalar candidatos propios al riñón del PRO, entonces, y que eso se debe en gran medida a que yo tengo compañeros y gente cercana políticamente en distintos lugares, lo cual primero es una falacia porque UDAI del ANSES en La Matanza hay 9, más la del Mercado Central 10, Agencia del PAMI y UGEL hay 6, es decir, es mínima la proporción de representación de gente cercana políticamente. Y además quisiera que pregunten, bueno, vos sos un caso muy especial porque conocés mucho el distrito, que pregunten el gerente de la UDAI, el gerente de la UDAI San Justo, por ejemplo, que es echado en estas horas, fue mi primer concejal, es abogado, el nivel de objetividad, el doctor Rodrigo Lasalle. Quien vuelve del Consejo Deliberante conmigo, hoy tenemos la jornada de apertura de las sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante de La Matanza, y bueno, y él vuelve conmigo al Consejo Deliberante, ¿no? En realidad lo que han hecho es, como no pueden medir en las encuestas, es bueno ir sacando a la gente nuestra. Pero insisto, lo grave de la situación no es eso, lo grave es que son ellos los que permanentemente están denunciando en foros, ¿no? Y hablan de Venezuela, de Maduro, del peronismo, del clientelismo, del autoritarismo, bueno, de la más vil de las formas políticas, y tenemos todas las pruebas, tenemos chat, grabaciones, WhatsApp, los pedidos de los gerentes regionales de los lugares, es básicamente por un tema interno y porque necesitan los lugares para la campaña política del ministro de Educación. Y concretamente, Miguel, vos estás haciendo la denuncia por todo esto al INADI directamente. El INADI ya la hicimos la semana pasada. El INADI ya hicimos la presentación la semana pasada. Esto es persecución política aquí, en Venezuela, en Japón, en China, en Estados Unidos, ¿no? Esto es persecución política, por más que la haga Cambiemos, por más que lo hagan los cultores de Alberdi, Sarmiento o Pellegrini, esto es persecución política, y hicimos la presentación en el INADI, y esta semana estamos mandando la presentación a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y del Senado. Esto incumple la legislación de la Organización Internacional del Trabajo, las convenciones de derechos humanos, de la ONU y legislación nacional, por supuesto, porque, insisto, no hay ninguna razón para dar de baja a los agentes en los organismos nacionales, salvo esta persecución política interna que lleva adelante este grupo político. Bien, Juan Manuel Casella ayer se animaba directamente a ponerle nombre y apellido a lo que ellos entienden que hay justamente, concretamente, sí, unos muros y un desprecio hacia el trabajo de lo que ellos consideran radicales, que también tienen derecho a postularse, y dijo que esto venía directamente de Marcos Peña. Casella le puso nombre y apellido. Bueno, el principio de los primeros agentes y gente que me echaron fue del Estado en tu barrio, que dependían de jefatura de gabinete de Marcos Peña. Las primeras 5 personas a nosotros nos dejaron, Jorge. Lo que pasa que a veces son temas internos del conurbano que no son muy conocidos, ya nos echaron 8 personas, /9, muchos de ellos chicos estudiantes de la Universidad de La Matanza, que les va a costar seguir estudiando, algunos otros, como el caso de mi compañero, los gerentes de UDAI, profesionales que, bueno, van a poder solucionarlo, pero los han echado básicamente los primeros 5 de la jefatura de gabinete, que depende de Marcos Peña, al cual es uno de a quien denunciamos en las denuncias del INADI, en las denuncias de derechos humanos, pero además lo vamos a seguir por todos los medios, ¿no? Porque ellos permanentemente judicializan la política, permanentemente hacen y levantan la bandera de la transparencia, de no mezclar la gestión con la política, de ahí la indignación de nuestra gente. Lo que dice Juan Manuel Casella, que lo podría decir Ricardito Alfonsín, o lo podría decir Emilio Monzó, o tantos otros que saben que esto es así, es la destrucción de un frente en que se intentaba convivir distintos sectores de la política argentina, con objetivos propositivos, que termina transformándose en un frente antiperonista, antigremial, anticatólico, ¿no? En un frente que más que pro es contra, que se ha convertido en las últimas semanas, en los últimos meses, en el último año, bueno, en un cultor de la destrucción y de ataque permanente a los que pensamos de una manera distinta. Esta es la verdad de lo que ha pasado lamentablemente con algo en lo cual soñábamos en un sentido distinto. Pero Miguel, pensando que con la economía como está, si todavía arriba, con los aliados, se actúa de esta manera persecutoria, de esta manera tan
de venganza, realmente creer que este gobierno le puede ir bien en las elecciones, entonces es bastante difícil. Sí, en tanto y en cuanto la oposición sea capaz de construir, ¿no? Yo creo que a todos los de dirigencia política, a la dirigencia gremial, hay que pedirle que, bueno, que tenga mucho equilibrio y mucha racionalidad, porque ellos para lo electoral, Durán Barba ha demostrado, Jorge, que Durán Barba, y lo único que saben hacer es armar lo electoral. Y si en lo electoral tienen que destruir los valores, los principios, la nación, provocar un mayor enfrentamiento entre argentinos, lo van a hacer. Esto es lo que nos han demostrado estos años. Entonces, tampoco hay que confiarse mucho, porque lo electoral son una máquina. Todo el desastre que nos están llevando en materia económica, bueno, esto hay que contraponerlo con lo que es su estrategia electoral. Entonces, y además han metido en el corazón de muchos argentinos, y yo lo noto en La Matanza, que es tan peronista, una visión y una concepción sobre, y ¿cómo decirlo?, un clasismo, un ataque a algunos sectores sociales a los cuales culpan permanentemente de todo. Cuando yo era chico y uno empezó a militar políticamente, uno era peronista porque era policlasista, ¿no? Y se enfrentaba a veces a la izquierda porque la izquierda era clasista. Ellos han llevado el clasismo a niveles asombrosos, y ese voto aspiracional clasista, bueno, es peligroso porque más allá de una estrategia electoral ha dividido ya profundamente a la sociedad argentina. Clarísimo. Por eso creo que hay que tener mucho cuidado. La última, Miguel, Finocchiaro, de acuerdo a lo que vos sabés, conociendo bien el paño de La Matanza, ¿tiene alguna chance electoral? Creo que no, creo sinceramente que no. Tiene mucha estructura económica, mucha estructura por otro lado, si el peronismo se le ocurriera que su ministro de Educación hiciera campaña política partidaria en estos tiempos, ¿no? Imagínense lo que serían los portales, los diarios nacionales. Si el ministro de Educación, que ha provocado que haya la mayor cantidad de días de clases y nuestros chicos sin clase en estas horas, por lo pronto estos 3 días, que ha provocado una destrucción absoluta de la educación pública o ha aumentado, se dedicara a hacer campaña política partidaria interna, ¿qué sería de los diarios nacionales y de algunos sectores periodísticos denunciando esto? Bueno, en el caso de Cambiemos, en el caso del PRO, parece que hubo una impunidad absoluta, Jorge. Lo que hemos sufrido en estos años, la apertura de nuevos colegios confesionales, evangélicos, en cada uno de los barrios de La Matanza, semiprivados, porque han destruido definitivamente la educación pública, es tremendo, ¿no? Entonces, sinceramente, yo le dije hace ya un par de meses al ministro Finocchiaro, en lugar de hacer campaña política partidaria, o renuncia a su Ministerio de Educación, o hágase cargo de una cosa o de la otra. No están dadas las condiciones para que usted haga campaña política mientras no sucede lo que nos sucede en la educación pública. Creo por eso que no tiene posibilidades. Miguel, la última, tu futuro con tu gente, todo lo que vos tenés ahí en La Matanza, ¿es ya casi con un pie afuera de Cambiemos, yendo hacia algún otro lado, o por ahora estás esperando a ver qué pasa? No, nosotros estamos, como te decía, hoy lo ponía de ejemplo a Ricardo Alfonsín o a Emilio Monzó. Algunos están un poco más adentro por su función institucional y otros más afuera, podemos estar más libres. Pero seguramente estamos en la necesidad de construir algo distinto. Durán Barba quiere este año polarizar. Yo conozco mucho esa situación. En el 2015 quiso que hubiera 3 sectores y ahora quiere indudablemente polarizar. Nosotros creemos que tenemos un sector de votantes muy importante que nos acompaña hace muchos años, de Ramos Mejía, de Lomas de Mirador, de Tapiales, del Primer Cordón, una porción de importantes y de sectores independientes que nos apoyan, y creo que lo más importante sería construir un eje en base a eso, ¿no? En base a sectores del radicalismo, a sectores del peronismo federal. Creo que debe haber un camino amplio y una tercera vía, porque eso le va a servir a todos, le va a servir al país que no tenga que caer en un polo o en el otro. Y no hacerlo va a significar beneficiar a Cambiemos y beneficiar a los Durán Barba de la vida. Por eso seguramente vamos en ese camino. Miguel, como siempre, un gusto. Gracias por habernos atendido. Al contrario, y bueno, un saludo a gente tan amiga de La Matanza como vos. Un abrazo. Gracias. El doctor Miguel Saredi, concejal vicepresidente del Consejo Deliberante de La Matanza, con una denuncia grave, presentada ante el INADI por persecución política
por discriminación y por haber directamente haber hecho cesantear a gente que trabajaba en la matanza. Miguel Saredi logró el 36% en el bastión histórico del peronismo, un guarismo histórico en el 2017, pero claro, las huestes de Durán Barba, Marcos Peña quieren imponer a Fino Chiaro, y para eso era necesario arrasar con todo lo que produjo Miguel Saredi allí. Así que otro lío que hay dentro de Cambiemos con esta política Durán Barbista.